Enterré a mi padre hace 6 meses. Anoche lo vi a través de la ventana de un restaurante, riendo con su otra familia. El tenedor se me resbaló de los dedos y golpeó el plato con un sonido agudo y discordante. Mi novia, Ana, dejó de hablar y me miró. ¿Estás bien? De repente te has quedado pálido como un fantasma. No pude responder. No podía respirar. Todo el ruido del restaurante, el murmullo de las conversaciones, el tintineo de los cubiertos, la suave melodía de jazz de fondo, se había desvanecido en un zumbido sordo en mis oídos. Lo único que podía ver, con una claridad aterradora que quemaba, era una mesa en el rincón más alejado del salón. Era él. No una versión de él, no alguien que se le parecía. Era él. Mi padre. Llevaba una camisa azul que yo nunca le había visto, el pelo un poco más corto y no llevaba sus gafas de lectura. Pero era su forma de inclinar la cabeza al escuchar, su manera de reír, una risa silenciosa que solo sacudía sus hombros. La misma risa que yo no había visto en años. Estaba sentado frente a una mujer rubia y dos niños pequeños, un niño y una niña, que lo miraban con una adoración que me revolvió el estómago. 6 meses. Hacía 6 meses que yo mismo había ayudado a bajar su ataúd a la tierra fría y húmeda. Nunca fui particularmente cercano a mi padre, Carlos Benítez. Nuestra relación era un archipiélago de islas de silencio separadas por océanos de cosas no dichas. Era un hombre de costumbres, de rutinas inquebrantables. Se levantaba a las 6, leía el periódico en la misma silla de la cocina, se iba a su trabajo como contador en una empresa de transporte y no regresaba hasta que la cena estaba fría. Mi madre, una mujer cuya especialidad era pintar de colores pastel las realidades más grises, siempre decía que era reservado o un hombre de su generación. Pero yo sabía la verdad. No era reservado. Estaba ausente. Era un fantasma que compartía nuestra casa, una presencia definida más por los espacios que no ocupaba que por los que sí. Aún así, era mi padre. Y cuando la llamada llegó, ese martes por la noche, el mundo se partió en dos. Un accidente de coche en la autopista interestatal. Muerte instantánea. La patrulla de caminos dijo que probablemente se quedó dormido al volante. El coche se salió de la carretera en una curva y chocó contra un árbol. No hubo supervivientes. El dolor de mi madre fue una cosa terrible de presenciar. Se marchitó ante mis ojos, convirtiéndose en una frágil figura de porcelana que temía que cualquier palabra pudiera hacerla añicos. Así que me encargué de todo. Yo, el hijo de 26 años que apenas sabía cómo funcionaba el mundo, tuve que elegir un ataúd. Tuve que negociar con la funeraria. Tuve que escribir un obituario para un hombre al que sentía que apenas conocía. El funeral fue un borrón de caras compungidas, apretones de manos y susurros de lo siento mucho por tu pérdida. El ataúd estaba cerrado, nos dijeron que era lo mejor debido al estado del cuerpo. Mientras el sacerdote hablaba de su vida eterna, yo solo podía pensar en la llamada que me había hecho esa misma tarde desde la oficina. Voy un poco tarde, pero llegaré a casa para cenar, dijo. Su voz sonaba normal. Cansada, pero normal. Nunca llegó. Enterramos una caja de madera sellada bajo una lápida de granito gris que llevaba su nombre. Y la vida, o una versión mutilada de ella, continuó. 6 meses después, todavía estaba atrapado en el limbo del duelo. La pena no era una ola que me arrastraba, sino una niebla constante que enturbiaba los colores del mundo. Y entonces, esa noche de viernes en el restaurante, la niebla se disipó de golpe, reemplazada por un horror tan lúcido que era casi insoportable. Es mi padre, susurré finalmente, mi voz un hilo ronco. Ana siguió mi mirada. ¿Quién? ¿El hombre de la camisa azul? Cuando sus ojos volvieron a mí, llenos de confusión y preocupación, la familia de la esquina ya se estaba levantando. La mujer le pasó un abrigo al niño, y mi padre, el hombre que se parecía a mi padre, le revolvió el pelo a la niña. El pánico se apoderó de mí. ¿Tengo que? No terminé la frase. Tiré un par de billetes sobre la mesa y salí corriendo del restaurante, esquivando a los camareros y a las parejas. El aire frío de la noche me golpeó la cara. Los vi a media manzana de distancia, caminando hacia el estacionamiento. Grité su nombre. Papá. El hombre se detuvo por un instante, su espalda se tensó. Se giró ligeramente, solo un perfil en la penumbra, y luego, casi corriendo, metió a los niños en una camioneta negra y se subió al asiento del conductor. Para cuando llegué a la acera, la camioneta ya doblaba la esquina, sus luces traseras rojas desapareciendo en la oscuridad como dos gotas de sangre. Me quedé allí, jadeando, con el corazón martillándome contra las costillas. ¿Me lo había imaginado? ¿El dolor me estaba volviendo loco? Ana me alcanzó y me abrazó. Cariño, ¿qué ha pasado? ¿Quién era ese?
Era él, repetí, aunque la certeza empezaba a ser devorada por la duda. Te juro que era él. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, la imagen de su rostro riendo grabada a fuego en mi mente. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, conduje hasta el cementerio. La hierba estaba húmeda por el rocío. Encontré la tumba. La lápida seguida ahí, fría y sólida al tacto. Carlos Benítez. Amado esposo y padre. 1968 a 2024. Me arrodillé, mi mente gritando que todo había sido una alucinación. Pero entonces noté algo. La tierra sobre el ataúd. Había llovido la semana anterior y el suelo en las otras tumbas estaba blando y un poco suelto. Pero aquí, la tierra se sentía diferente. Estaba demasiado compacta, demasiado uniforme, como si hubiera sido removida y apisonada a conciencia no hacía mucho tiempo. Era un detalle minúsculo, uno que cualquiera pasaría por alto. Pero para mí, fue la primera grieta en la pared de la realidad. La duda se convirtió en una obsesión. Me tomé unos días libres del trabajo, diciéndole a mi jefe que necesitaba resolver unos asuntos familiares, una mentira que sabía más a verdad de lo que él podía imaginar. Mi primera parada fue la empresa de transporte donde mi padre había trabajado durante 30 años. El lugar olía a café quemado y a desesperanza. Sus antiguos colegas me ofrecieron las mismas condolencias vacías que había escuchado en el funeral. Pero yo no estaba allí por compasión. Estaba buscando respuestas. Hablé con todos, pero fue un viejo guardia de seguridad llamado Miguel, un hombre a punto de jubilarse con ojos cansados que lo habían visto todo, quien finalmente rompió el pacto de silencio. Lo invité a un café en un local cercano. Al principio, se mostró reacio, pero había algo en mi desesperación que debió de tocarle una fibra sensible. Hijo, hay cosas que es mejor dejar enterradas, dijo, removiendo su café sin mirarme. Miguel, por favor. Vi a mi padre. O creo que lo vi. Necesito saber que no estoy loco. Resopló y finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de culpa y lástima. No estás loco, dijo en voz baja. Yo lo vi todo ese día. La forma en que vació su escritorio semanas antes. Las llamadas extrañas que recibía. Y esa mujer, la rubia. Vino a buscarlo un par de veces. Discutieron en el estacionamiento. Hizo una pausa, tragando saliva. Tu padre no murió en ese accidente, muchacho. Fingieron todo. El mundo se inclinó sobre su eje. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Por lo que oí, tu padre llevaba una doble vida durante más de 10 años. 2 familias. 2 casas. 2 todo. Parece que la otra mujer descubrió a tu madre y le dio un ultimátum, o nosotros o ella. Pero él no podía simplemente divorciarse. Tenía deudas. Y la otra familia, ella tenía dinero. Y contactos. Miguel se inclinó sobre la mesa. Planearon el accidente. Un coche comprado de segunda mano, un cuerpo no identificado de la morgue que un primo suyo que trabaja allí hizo desaparecer de los registros, un contacto en la aseguradora para acelerar el pago. La póliza de vida de tu padre la cobró la otra familia, usando un cambio de beneficiario falsificado. A tu madre la dejaron sin nada. Salí de esa cafetería sintiéndome como si me hubieran arrancado la piel a tiras. Cada recuerdo de mi padre se reconfiguró en mi mente, cada ausencia, cada viaje de negocios, cada silencio. Todo era una mentira. Una mentira monumental y cruel. Mi siguiente parada fue el lugar del supuesto accidente. Una curva cerrada en una carretera secundaria que, como bien había pensado al principio, no tenía ningún sentido en su ruta del trabajo a casa. El guardarraíl todavía estaba abollado. Había restos de cristales incrustados en la tierra del arcén. Me quedé allí durante horas, bajo el sol, intentando visualizarlo. Pero la escena se sentía falsa, como un decorado de cine mal montado. No había muerte en ese lugar. Solo engaño. Sabía lo que tenía que hacer. Era una locura, una apuesta de 1 entre 1.000.000, pero era lo único que me quedaba. Durante la siguiente semana, cada noche, me sentaba en un bar al otro lado de la calle del restaurante donde lo había visto. Esperaba. Observaba. Me sentía como un cazador acechando a su propia historia. Y al 8.º día, mi paciencia dio sus frutos. Vi la camioneta negra aparcar. Lo vi al bajarse, abrir la puerta a la mujer y luego ayudar a sus hijos. Caminaban hacia el restaurante, riendo, una perfecta estampa de felicidad familiar. Esta vez, no iba a dejar que se escapara. Esperé a que se sentaran y ordenaran. Luego, respiré hondo y crucé la calle. Entré en el restaurante, mi corazón un tambor de guerra en mi pecho. Caminé directamente hacia su mesa. Me paré junto a él.
La familia me miró con curiosidad. Él todavía no se había dado cuenta. Papá, dije. La palabra sonó extraña, extranjera, en mis labios. Se congeló. Su sonrisa se desvaneció. Levantó la vista lentamente, y cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi el reconocimiento, seguido inmediatamente por un pánico puro y animal. El mismo pánico que vi en su perfil aquella noche en la oscuridad. No sé quién eres, tartamudeó, su voz apenas un susurro. La mujer lo miró, confundida. Una risa fría y amarga brotó de mi garganta. ¿No sabes quién soy? Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué mi cartera. De ella extraje una foto vieja y arrugada, yo, con 10 años, y él, enseñándome a arreglar la cadena de mi bicicleta. La puse sobre la mesa, junto a su plato de pasta. Entonces explícame esto. Y ya que estamos, explícame por qué el hombre de esta foto fingió su propia muerte hace 6 meses. El color desapareció de su rostro. Su nueva familia nos miraba, sus rostros pasando de la confusión al horror. La mujer le arrebató la foto, la miró y luego lo miró a él, sus ojos llenos de una pregunta silenciosa y terrible. Él se levantó de un salto, tirando la silla hacia atrás. No puedes entenderlo, dijo, con la voz temblorosa. Tu madre, ella me hizo la vida imposible. No, papá, respondí, mi voz helada. Tú lo hiciste. Lo hiciste el día que decidiste que una sola vida no era suficiente. Dio media vuelta y salió corriendo del restaurante, dejando a su nueva familia petrificada en medio del desastre que él mismo había creado. No lo perseguí. Ya no tenía que hacerlo. La policía lo encontró 2 días después, escondido en un motel barato a 200 kilómetros de distancia. El fraude al seguro, la falsificación de identidad, el uso de un cuerpo no reclamado, la lista de delitos era larga. Contárselo a mi madre fue lo más difícil que he hecho nunca. Lloró, pero no como yo esperaba. No eran lágrimas de tristeza por la traición. Eran lágrimas de alivio. Durante 30 años, sentí que vivía con un extraño, me dijo, secándose los ojos. Pensé que estaba loca. Al menos ahora sé que no perdí a mi marido en un accidente. Lo perdí mucho, mucho antes. Lo visité una vez en la prisión, antes del juicio. Estaba más delgado, envejecido. Se sentó frente a mí, separado por un cristal grueso. Hijo, murmuró en el teléfono, sus ojos sin mirarme. No tienes idea de lo que pesa vivir 2 vidas. Lo miré, no con odio, sino con un vacío inmenso. No, papá, respondí. Lo que pesa es tener que enterrarte 2 veces. Algunos no mueren cuando los entierran. Mueren en el instante en que alguien descubre quiénes eran en realidad. ¿Qué es peor, el dolor de perder a un padre en una tragedia, o el alivio de descubrir que el hombre que llorabas nunca existió realmente? Para más historias que te harán cuestionarlo todo, síguelos. Cada historia debe sentirse como una confesión real que solo podría contarse una vez en la vida.